Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula. Soy Constanza Echeverría, parte de la Unidad de Cariología de la Universidad de Talca y les vamos a explicar en esta nueva cápsula cómo saber que estamos en riesgo de caries. La caries es una enfermedad que es provocada por diversos factores, donde los más importantes y fundamentales van a ser las bacterias que habitan en nuestra boca en compañía del azúcar que consumimos en la dieta habitual. Gracias a esta mezcla específica entre las bacterias y el azúcar es que estas bacterias van a producir ácidos. Estos ácidos van a generar pérdida de minerales en nuestros dientes y así se va a ir provocando este daño en la superficie de los dientes, conocido como lesiones de caries. Es así como de cierta forma es fundamental explicarles también de que no solamente el azúcar y las bacterias van a estar formando esta enfermedad. Hay múltiples factores que la van a estar modulando además. Un agente modulador súper importante, por ejemplo, es la saliva. Mientras más saliva tengamos nosotros, mejor vamos a estar modulando o mejor vamos a estar equilibrando hacia la salud esta enfermedad que es la caries dental. Ahora, ¿qué es importante también mencionar? Siempre le hemos echado la culpa principalmente a las bacterias. Sin embargo, las bacterias, si bien son un factor necesario mediador de la enfermedad, no son suficientes por sí solas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener bacterias. Mi esposo puede tener bacterias en su boca, pero lo que va a marcar la diferencia entre la respuesta que van a tener estas bacterias en la boca mía o en la de mi esposo es lo que comamos cada uno de los dos. Es decir, un factor necesario y determinante para que estas bacterias sí generen lesiones de caries, sí generen una enfermedad en nuestras bocas, va a ser el consumo de azúcar. El azúcar es el principal responsable, el principal agente negativo a la hora de la salud bucal. Es así como les voy a hablar del primer factor que es fundamental, gatillante de la enfermedad, que es la dieta. Basándonos y reforzando ideas que ustedes ya han escuchado en cápsulas anteriores, en donde la idea es que nosotros siempre tengamos una dieta lo más equilibrada posible y lo más balanceada posible. Recordar que si bien la comida casera se considera una comida que es saludable, sí puede ser rica en carbohidratos. Por ejemplo, el arroz blanco, las papas contienen alta cantidad de carbohidratos y el carbohidrato se traduce luego en azúcar. Lo que no quiere decir que pongamos en la misma balanza o en el mismo nivel de dañina el azúcar que trae la papa o el arroz respecto al azúcar que trae un alimento ultraprocesado. Estamos claros que el alimento ultraprocesado va a ser más dañino para la salud bucal y la salud general también. Otra cosa importante como factor dieta es la invitación que se les hace a todo el mundo de consumir agua. Si consumimos mayor cantidad de agua, esto va a propiciar la formación de saliva y recordemos siempre que la saliva es un factor muy protector a la hora de prevenir la enfermedad de caries. El principal enemigo entonces va a ser el azúcar, como les decía, que uno lo asocia a esta azúcar blanca granulada que les agrega uno a la hora del té, al café, a distintos tipos de alimentos. Sin embargo, el azúcar lo vamos a encontrar presente en muchos alimentos procesados, como estos dulces, galletas, chocolates, pero también, ojo, que va a estar presente en frutas, ¿de acuerdo? Así que tampoco pensemos que el azúcar no está en las cosas saludables. En las cosas saludables la gran diferencia es que el tipo de azúcar que está presente en las frutas es un azúcar que es más difícil de digerir por parte de las bacterias. Entonces, si me dan a elegir entre una uva, una manzana o dulces, claramente las bacterias van a volverse más dañinas o van a generar más daño en la boca si les damos este azúcar ultraprocesado de los dulces, de todos los alimentos que sean envasados, ¿de acuerdo? Entonces tendemos que tender a preferir una fruta en vez de estos dulces ultraprocesados. Un aspecto súper importante para saber que estamos en riesgo de caries es contar el número de ingestas al día. ¿Cuántas colaciones y comidas principales yo consumo al día? Llevar como una minuta, una encuesta de dieta de 24 horas es súper importante para que podamos ver cuántas comidas estoy consumiendo. Por cada comida que ustedes consumen, las bacterias en ese minuto en que ustedes comen ese alimento van a generar ácidos.
Y eso va a bajar el pH, va a volver la boca súper ácida y ese ácido es el que va a generar problemas en nuestros dientes y posibles cavidades en nuestros dientes. Caries, enfermedades y lesiones de caries. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay una pequeña tabla que muestra que si tenemos más de 7 ingestas, 7 momentos en que nosotros comemos algo durante el día, eso nos pone en mayor riesgo que una persona que consume de 0 a 3 comidas diarias solamente. ¿De acuerdo? Entonces, poner ojo con eso. Recordar que cada vez que coman algo, el ácido va a incrementarse en la boca y por ende esto va a ser más perjudicial en cuanto a la pérdida de minerales. Por eso ahí la imagen para recordarles ese gráfico. Similar situación ocurre, vamos a estar en un mayor riesgo cuando estas comidas que consumamos además contienen azúcar, porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo en una comida principal consumo una ensalada, ya, por ejemplo, y no consumo una ensalada y un vaso de agua, no es lo mismo que si yo en esta misma colación me comí un pay de limón con un té al que le eché 3 cucharadas de azúcar y después la siguiente comida almorcé, por ejemplo, y me comí un flan de estos que vienen envasados y que tienen un sello de alto en azúcares más encima. Entonces, es importante contabilizar en el día la cantidad de azúcar que consume cada uno en estas distintas comidas o momentos de ingestas de comida. ¿De acuerdo? En donde aquí uno tiene que catalogar este riesgo según y autoanalizar si es que este consumo de azúcares proviene de alimentos naturales únicamente, es decir, solo manzana, fruta y la papa, por ejemplo, o por ejemplo 12 veces al día consumo azúcares procesadas con las comidas, ya, o si como de 3 a 5 veces azúcares procesadas con y entre las comidas, es decir, en las comidas principales y además como colaciones. Y si como más de 6 veces al día y ya estoy perdido, tengo un alto nivel de ingesta de azúcar y eso me pone en mayor riesgo que alguien que solo consume el azúcar de los alimentos que vienen naturalmente añadidos, sin ningún sello. Algunos tips saludables: nunca olvidar que el consumo de agua es fundamental para poder ayudar a este agente modulador que es la saliva. Ya, si nosotros consumimos gran cantidad de agua, aparte el agua contiene flúor. El agua en nuestro país es fluorurada, entonces es bueno contar con esa ayudita extra y nunca está de más recordarles que las bebidas son lo peor que puede existir para la salud general y la salud bucal. También otro dato importante para aplicar con los más pequeños de nuestra casa: retrasar el consumo de azúcar. Ya, si le das agua a tus plantas, no, ¿por qué le tendrías que dar Coca-Cola o bebidas a tus hijos? Ya, aquí se habla sobre que la cantidad máxima tolerada de azúcar para un niño en todo un día es de 3 a 4 cucharadas máximas. Esto para niños mayores de 3 años. Así que ojo, porque si revisamos cuántas cucharadas de azúcar trae cada uno de los alimentos que salen aquí en este gráfico, vamos a quedar con toda la ingesta diaria del día en un juguito, en una cajita de leche. Y eso es pésimo, porque muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a calcular cuánto azúcar estamos consumiendo en un día. La OMS sugiere que niños menores de 2 años no deben consumir azúcar añadida, es decir, solamente alimentos naturalmente endulzados. Bueno, continuando con esta cápsula de los factores que causan la enfermedad o que nos ponen en mayor riesgo, les voy a comentar un poco de lo que la doctora Fernández en otra cápsula ya les tiene que haber comentado, que es respecto al biofilm. El biofilm es una manera que tienen los millones y millones de microorganismos que tenemos en la boca de organizarse, ¿ya? Las bacterias que están en nuestra boca no existen de manera aislada, no viven de manera aislada unas de otras, ya que esto hace que su sobrevivencia en nuestra boca, que está lleno de cosas que podrían eliminarlas con no mucha dificultad, y al existir este medio tan adverso necesitan juntarse entre ellas para poder cooperar y poder subsistir. Esta manera que tienen de unirse y formar verdaderas ciudades de bacterias, por decirlo de alguna forma, es el biofilm. Bacterias, microorganismos que han sufrido una serie de organizaciones, han colonizado, se han adherido distintas bacterias cumpliendo distintos roles que van a permitir
una estructura de mucha mayor complejidad que va a generar que estas bacterias, que estos microorganismos puedan resistir a este medio adverso que es la boca y puedan desarrollarse, alimentarse y perseverar en su propósito de existir, que es básicamente el propósito de la vida, ya, de sobrevivir. Las bacterias, los microorganismos, viven lo mejor que pueden dado las condiciones que tengan. Por lo tanto, nosotros como organismos, hablando de nosotros los seres humanos, somos considerados notobiontes, es decir, organismos que están diseñados o constituidos por múltiples estilos de vida o múltiples organismos vivos, entre ellos los microorganismos. Las bacterias son parte de nuestro organismo y funcionan en muchos casos casi como un órgano más. Hablemos de la microbiota intestinal, la microbiota de la boca. Recientemente se ha descubierto que existe una microbiota cerebral, ¿ya? Y esta microbiota, cuando está en equilibrio, nos ayuda a fortalecer el sistema inmune, ayuda a la digestión de alimentos, ayuda a procesar algunos nutrientes que nosotros por nuestros medios sin estos microorganismos no podríamos. Por lo tanto, ¿podemos decir que el biofilm, que los microorganismos son malos? La verdad es que no. Los organismos per se no son malos, tampoco son buenos, solo son. Pensemos en este biofilm como una sociedad de personas que viven, que conviven. De hecho, yo diría que un poco más civilizada, considerando que esta comunidad solo existe para ayudarse entre ellos y sobrevivir entre ellos. Por lo tanto, si llevamos esto a un ejemplo práctico, si nosotros pensamos en una sociedad que vive con espacios recreativos, que vive con salud, que vive básicamente preocupándose de todas sus necesidades de la mejor manera posible, nuestra sociedad es una sociedad saludable, ¿ya? Donde las personas están felices y viven lo mejor posible. Ahora, si esta sociedad, si estas personas están estresadas, están en ambientes que sean que desafíen a su capacidad de sobrevivir, a su capacidad de adaptarse, lo más probable es que estas personas se van a estresar. Ya si tenemos una sociedad de gente estresada, tenemos una sociedad descontenta, donde las consecuencias de estas situaciones que a lo mejor no son las más adecuadas hacen que sea una sociedad enferma y empiecen a generar daños y consecuencias que quizás vamos a lamentar. En el caso de los microorganismos es similar, pero la diferencia es que lo que hace que los microorganismos de la boca nos generen o no nos generen daño desde el punto de vista de caries es el azúcar. El azúcar es el gran enemigo que tenemos porque este azúcar, hay distintos tipos de azúcar, ¿ya? El azúcar, que es un azúcar refinado, que en estricto rigor es la sacarosa, si nosotros pensamos en la estructura del azúcar, imagínense una cadena donde cada eslabón es la unidad de este azúcar o de esta cadena. En el caso de la sacarosa es solo una cadena de 2 eslabones. Es muy cortita y por lo tanto es muy fácil de romper. Comparándola, por ejemplo, con el almidón, que es el azúcar presente, por ejemplo, en algunos vegetales, como es la papa, por ejemplo, o el maíz. Esa es una cadena, como una malla de cadenas, de muchos eslabones. Y la sacarosa es una cadena de 2 eslabones, por lo tanto es muy fácil de romper. Los microorganismos van a preferir esta porque es más fácil de romper, genera mayor cantidad de energía y para poder generar esta energía genera el menor desgaste posible. El problema es que en este proceso de alimentación el biofilm lo que va a producir son ácidos que van a degradar o van a debilitar la estructura del esmalte, que en progresión van a generar las lesiones de caries. Nosotros en la cavidad oral básicamente podemos estar en buenas condiciones, pero cuando el azúcar es la que aparece, es el azúcar el que genera cambios en este ambiente donde viven estas bacterias, donde viven estos microorganismos. Los microorganismos en sí no cambian o favorece el crecimiento de algunos por sobre otros, pero no es que los microorganismos sean malos por sí mismos. Es el azúcar el que condiciona un medio que favorece el desarrollo de más microorganismos que están más relacionados con procesos de caries, incluso haciendo que microorganismos que son mayoritariamente benignos empiecen a generar daños de la misma consecuencia. Ahora, ¿cuál es el principal problema? Cada vez que nosotros comemos azúcar, los microorganismos de nuestra boca también comen. De hecho, lo esperan y es una gran forma de alimentación para ellos porque, como les decía, es poco gasto energético,
una buena obtención de energía para poder sobrevivir. El problema es que generan daño debido a los subproductos en este proceso de alimentación. Por lo tanto, el mayor problema desde el punto de vista del biofilm pasa por la alimentación. Todo pasa por la alimentación. Por lo tanto, ¿cuáles debiesen ser los pilares para prevenir el riesgo en base a la acumulación de biofilm? Los pilares siempre van a ser 3. Pueden haber más, pero los principales van a ser 3, que es la alimentación saludable, rico en fibra, alto en agua, bajo en carbohidratos refinados, bajo en todos los tipos que son azúcares refinados, en harinas refinadas, ¿ya? Preferir alimentación integral, ricos en aceites que tengan cadenas polisaturadas, como son algunos ácidos grasos presentes en aceites de oliva, en frutos secos. Mantener una higiene cuidadosa, cepillado después de cada comida, nunca dejar pasar el cepillado de la noche, obviamente acompañado de uso de pastas, ya para hacer el máximo aporte de fluoruros. Tenemos una buena alimentación balanceada, tenemos la higiene de nuevo, con un buen cepillado correcto, con un buen cepillo que sea de cabezal pequeño, de cerdas suaves, y el uso de fluoruros, que va a permitir fortalecer la estructura del esmalte, generando una mayor resistencia a los ácidos generados por el biofilm en su proceso de alimentación. ¿Por qué? Porque es imposible pensar en erradicar los microorganismos. Siempre vamos a estar con microorganismos. Si alguien hiciera un medicamento, un líquido, algo para enjuagarse que eliminara los microorganismos, basta con bostezar y nos llenamos de microorganismos otra vez. Porque los microorganismos están en todas partes. Por lo tanto, es imposible deshacerse de ellos. Por lo que el mejor enfoque, más que preocuparse de alguna pasta en particular que sea antimicrobiana o algo que sea antimicrobiano, la mejor alternativa que podemos tomar es la alimentación. Tanto la alimentación como el cepillado son fundamentales para combatir el riesgo que puede generar la acumulación de biofilm.